Principio de Arquímedes. ¿Saben quién fue Arquímedes? Fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Arquímedes murió durante el sitio de Siracusa, en el año 212 a.C., cuando fue asesinado por un soldado romano, a pesar de que existían órdenes de que no se le hiciese ningún daño. Arquímedes propuso una teoría, la cual recibió el nombre de Principio de Arquímedes. Esta teoría dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es igual al peso del líquido desplazado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes como se indica en las figuras. El estudio de las fuerzas sobre una porción del fluido en equilibrio con el resto del fluido. La sustitución de dicha porción del fluido por un cuerpo sólido de L. Consideremos, en primer lugar, las fuerzas sobre una porción del fluido en equilibrio con el resto del fluido. La fuerza que ejerce la presión del fluido sobre la superficie de separación es igual a P de S, donde P solamente depende de la profundidad, y ds es un elemento de superficie. Puesto que la porción del fluido se encuentra en equilibrio, la resultante de las fuerzas debidas a la presión se debe anular con el peso de dicha porción del fluido. A esta resultante la denominamos empuje, y su punto de aplicación es el centro de masa de la porción del fluido, denominado centro de empuje. El peso de la porción del fluido es igual al producto de la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad y por el volumen de dicha porción. Si sustituimos la porción del fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones, las fuerzas debidas a la presión no cambian, por tanto, su resultante que hemos denominado empuje es la misma y actúa en el mismo punto, denominado centro de empuje. Lo que cambia es el peso del cuerpo sólido y su punto de aplicación, que es el centro de masa, que puede o no coincidir con el centro de empuje. Por lo tanto, acá vemos en la imagen, como sobre el cuerpo actuando fuerzas, el empuje y el peso del cuerpo, que no tienen en principio el mismo valor ni están aplicadas en el mismo punto. En los casos más simples, supondremos que el sólido y el fluido son homogéneos y por tanto, coinciden el centro de masa del cuerpo con el centro de empuje. Para entender mejor de qué te trata este principio, voy a dar un ejemplo con una situación de la vida cotidiana. O mejor, ¿alguien de la clase me puede dar un ejemplo? Yo, profesor, te doy un ejemplo. Supongamos que agarras un objeto pesado y te metes a una piscina, vas a comprobar cómo el objeto se vuelve menos pesado. Esto es debido a que cualquier cuerpo dentro de un fluido sufre una fuerza con la misma dirección y sentido contrario a su peso. Esa fuerza, denominada fuerza de empuje, corresponde con el peso del fluido desalojado al introducir el cuerpo en él. De esta forma, el peso del cuerpo dentro del fluido, peso aparente, será igual al peso real que tenía fuera de él, peso real, menos el peso del fluido que desplaza al sumergirse, peso del fluido o fuerza de empuje. Para resolver problemas con este principio existen fórmulas, donde P, que sería el fluido, es el peso del fluido que se desplaza al sumergir un cuerpo en él. Es la fuerza de empuje que sufre el cuerpo sumergido. Y M es la masa del fluido desplazado. D es la densidad del fluido. V es el volumen del fluido desalojado. Y G es la gravedad. ¿Se animan a hacer unos ejercicios para comprobar si entendieron o no el tema, chicos? ¿Cómo es la densidad media de un objeto? Por ejemplo, un pez, que está a 2 aguas en una pecera de agua dulce. El peso de un L de agua dulce es de 10,5 N. Calcula el volumen de un cilindro, que está sumergido un tercio de su volumen en aceite mineral. El peso del cilindro es de 20 Newton. El peso de un litro de este aceite mineral es de 8,5 Newton. Gracias por ver el video.